Saludo con la paz del Señor a cada mis hermanos, agradecida con Dios de que puedo estar en este lugar, amén. Gracias por cada hermano, cada hermana que ha llegado. Y bueno, gracias por la oportunidad que el Señor nos da de poder compartir su palabra, amén. Quiero leer en el libro en la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, amén. Segunda de Timoteo, capítulo 3, amén. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Damos gracias al Señor, amén, porque Él nos permitió llegar en este día y que Él nos da la posibilidad, amén, de poder tener acceso a su palabra, amén. Dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1, el título Carácter de los hombres en los postreros días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y vamos al versículo 10, amén. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Bueno, vamos a después seguir con la lectura, amén. Damos gracias al Señor por su palabra, ¿ven? El título, como dice, Carácter de los hombres en los postreros días, amén. Esta palabra, bueno, la había leído hace un tiempo y qué lindo cuando el Señor nos habla, amén. Uno muchas veces quiere preparar una palabra para hablar a los demás, pero qué lindo cuando el Señor nos muestra, amén, cómo estamos delante de su presencia. Y yo siempre recordaba que cuando escuchaba o leía esta palabra, siempre hablaba, o el consejo que le daba Pablo a Timoteo, amén, de que se cuidara de las personas que estaban a su alrededor, amén. Y muchas veces es fácil poder descubrir el pecado del hermano o la hermana, amén. Pero cuando uno se tiene que hacer el autoanálisis, amén, de ver cómo está en la presencia del Señor, cuando yo leía, amén, cada uno de las características de los hombres malos, me daba cuenta que todavía estoy luchando con mucho de eso, amén. Y uno dice, bueno, tengo que cuidarme del resto, pero ¿qué pasa cuando nosotros contamos con las características de estas personas, amén? Cuando el Señor nos habla, dice, bueno, vos te puedes cuidar del alrededor, pero Él también le decía a Timoteo, amén, cuídate de ti mismo, amén. Y primeramente que el Señor nos ayude a poder cuidarnos a nosotros mismos, amén, a poder evaluarnos cómo estamos delante de la presencia del Señor, a poder leer su palabra y descubrir, amén, cómo estamos delante de su presencia, amén. Podemos saber, amén, que bueno, acá están por dar un bono, amén, el Estado, el gobierno, y que largó una lista de requisitos para aquellas personas que se podían anotar, amén. Y bueno, y entonces la gente estaba viendo a ver que si no cobraban otro plan, no podían cobrar este plan, si tenían Mercado Pago. Entonces empezaban a descartar un montón de personas porque tenías que, para anotar, estar de acuerdo con los requisitos, amén. Así también, bueno, cuando se leía esta palabra, el Señor me mostraba los requisitos, amén. Y podemos analizar, amén. Yo podía analizar mi vida y me llenaba como un poco de tristeza, amén, de decir, bueno, Señor, yo estoy cumpliendo con todos los requisitos de un hombre malo, amén. Y que el Señor me ayude cada día a cada uno de nosotros a poder analizarnos a nosotros mismos, amén. Dice la palabra del Señor, porque habrá hombres amadores de sí mismos, amén. Podemos ver que quizás uno no se mira frente al espejo y se adula o se alaba, pero hay actitudes muchas veces en nuestras vidas que nos hacen amarnos a nosotros mismos, amén. Yo podía recordar cuando, bueno, el Señor siempre habla de que debemos buscarlo de madrugada, que debemos amarlo a Él por sobre todas las cosas, y muchas veces a uno le cuesta, bueno, yo digo a uno, pero hablando de mi persona, amén, no sé cómo está su vida, pero hablando en mi vida muchas veces me cuesta, amén, levantarme temprano a orar, y estoy luchando con un montón de cosas cada día. Y podemos ver que eso también es una idolatría, amén. Cuando uno ama su cuerpo, ama su bienestar, ama su comodidad más que estar en la presencia del Señor, amén. Cuando uno dice, bueno, voy a presentar ayuno y de repente con cualquier comida o cualquier cosa que se le acerca, ya como que uno dice, bueno, voy a ayunar otro día, está amándose a sí mismo más que a la presencia del Señor, amén.
cuando uno quizás pelea o discute o tiene una discusión con alguna persona y siempre quiere tener la razón, y por más que tengamos la razón, en vez de apaciguar las aguas, amén, la palabra dice que la persona que es mansa va a aplacar, amén, la mansa respuesta aplaca la ira, pero a veces uno quiere subir el tono y agredir a la otra persona para que se sienta mal y para reconocer que uno tiene razón. Estamos amando a nosotros mismos, amén, porque estamos poniendo nuestra razón por sobre la paz, amén, que el Señor demanda de cada una de nuestras vidas. Dice avaros, amén, y podemos ver, yo pude buscar cada uno de los significados, amén, para ver porque uno muchas veces conoce la palabra, pero no conoce el significado en sí. Y dice, el diccionario decía, afán desordenado por adquirir riquezas para atesorarlas, amén. Y bueno, quizás hay muchas palabras que suenan feas, amén. Dice, bueno, pero yo no soy avaro, amén. Yo no tengo ese afán desordenado, como dice, pero quizás cuando uno retiene pudiendo ayudar a otros, uno está siendo avaro, amén. Yo siempre, trabajo, puedo cobrar y me daba cuenta de estas cosas, amén. Digo, quizás yo, como saben muchos, yo hago libretita y cosas para vender y siempre que cobro voy y compro para abastecerme, amén, de los materiales para hacer las cosas, y muchas veces se me va todo el sueldo en esas cosas porque es como una inversión, pero es como un afán, amén, también, ¿no? Porque uno puede, aunque sea un día, una quincena, voy a separar esto para el Señor, amén. ¿En qué es lo que están necesitando los hermanos? Sin necesidad de que tengan que pedir colaboración. El ver también, yo veía mi vida de que en esa parte estaba siendo avara también, amén, que el Señor siempre le pido que me ayude, amén, a poder darnos como el Señor nos da, amén. Ayer, el día de ayer, finalizó la escuelita en el kilómetro 44 y los hermanos pudieron compartir con los niños, amén, cada uno poner, amén, para realizar esa fiestita. Y cuando terminó el culto habían donado tanto los hermanos, amén, incluso los que no estaban trabajando en la escuelita, que pudieron compartir cajas de helados que habían sobrado, pisetas, empanadas, y se compartió, amén, con todos los hermanos, y era una bendición poder compartir, amén. Y quizás los hermanos dicen, pero él dona porque tiene mucho, o la hermana dona porque, ya tiene plata para hacerlo, pero qué lindo cuando, aunque no tengamos nada, podamos poner eso para el Señor, amén, porque es lindo, quizás uno puede donar, puede dar al menos al Señor y quizás se queda sin nada, pero no se compara con la alegría de saber que pudimos ayudar en algo, amén, de que pudimos compartir con el hermano, porque quizás yo, muchas veces veo en mi vida, digo, quizás tengo todo lo que necesito, pero no tengo la tranquilidad y amén, la satisfacción de decir, me quedé sin nada, pero pude ayudar, amén, y esas son cosas que el Señor también me mostraba en mi vida, amén. Yo siempre, ustedes conocen la vida de mi hermana Elena, amén, que ella, trabaja, y yo siempre digo, pero vos tenés que comprarte cosas para vos, estás trabajando toda la vida, todos los días trabajás y nunca te puedes comprar algo, amén, pero ella siempre está depositando en lo que hace falta en mi casa, para mi sobrino, y quizás no tiene, amén, todo lo que necesita, pero ella tiene la satisfacción de saber que ayuda a mis sobrinos, amén. Como ustedes saben, los padres de mis sobrinos están separados y en ella ven como una segunda mamá, amén, y eso son cosas que quizás no puede tener lo que ella anhela, pero no se compara, amén, con la alegría de mis sobrinos, de que saben que pueden contar con ella, de que siempre, aunque no tengan plata o que ella no tenga nada para ella, siempre lo está ayudando, amén, y eso es algo que es grato delante de la presencia del Señor, amén, acordarnos de los pobres, acordarnos de lo que pasa en necesidad, y amén, el Señor hablaba también en mi vida, amén, de que no solamente era idólatra de mí misma, sino que también era avara, amén, y dice vanagloriosos, soberbios, blasfemos, amén. ¿Cuántas veces, muchas veces, tenemos alguna discusión altercado con algún hermano y nos convertimos en blasfemos, amén, porque olvidamos la misericordia que el Señor tuvo con nosotros y no somos capaces de perdonar, amén, y quizás yo se pone un ejemplo, amén, me peleo con Jael, amén, y quizás viene otro y me habla y yo digo, no, porque viste que Jael, y uno empieza a hablar y contar el problema a la otra persona, y para que la otra persona comparte y diga, no, sí, tenés razón, porque Jael esto y lo otro, amén, y uno no solamente que está pecando y se está encarcelando a uno mismo, sino que también hace que la otra persona blasfeme y pierda la bendición, amén. Sabemos que todos los problemas que nosotros tenemos debemos llevarlo delante de la presencia del Señor con humildad, amén, decirle, Señor, el hermano me hizo esto, o Señor, ayúdame a ver, porque uno también falla muchas veces ante la presencia del Señor y no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta, amén. Uno puede decir, aquel hermano hizo esto, aquel hermano hizo lo otro, pero el Señor reprochaba, amén, estaba acordando en San Mateo 23, estaba leyendo el día de ayer,
cuando el Señor le hablaba a todos los fariseos, amén. Ellos conocían la palabra y el Señor le decía, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen porque ellos no cumplen la palabra del Señor, amén. Ellos sabían la palabra, ellos conocían, amén, de punta a punta la ley, pero lo que ellos hacían era por vanagloria, amén, para mostrarse mejores y superiores a los demás, y no estaba en sí el amor y la piedad que el Señor demandaba, amén. Y ellos podían ver y podían, como la palabra esa donde aparece uno de ellos, amén, y empieza a elevar su oración y decir, gracias Señor, porque no soy como este publicano, como este pecador, amén. Y uno quizás seguía toda la palabra del Señor, pero no era una ofrenda aceptable delante de la presencia del Señor, amén, porque su corazón se vanagloriaba, su corazón era altivo, era soberbio y creía que por las acciones de él era superior a los demás, cuando la palabra dice que es por su gracia y su misericordia, amén. Por eso el Señor le hablaba y le decía, ay de ustedes, porque no solamente que ustedes no entran, sino que tampoco dejan entrar a las demás personas, amén. Y el Señor los reprendía duramente, amén. Podemos ver todo el ministerio de Jesús, cómo tenía esa confrontación con aquellas personas que no eran personas impías, sino que eran personas que conocían la palabra del Señor, que conocían, amén, los mandamientos, los requisitos, que conocían de punta a punta la palabra, pero que no estaban cumpliendo, amén. Y el Señor le decía, para ustedes es fácil ver, amén, el problema de los demás, pero hay que analizarse a uno mismo, amén. Y quizás uno muchas veces pide misericordia para uno y juicio para el hermano, amén. Cuando se trata del hermano, amén, muchas veces nos pasa también que podemos ver que el hermano está pasando por algo y nosotros decimos, no, pero ¿cómo puede ser que no es un rebelde? ¿Cómo puede ser que no obedezca? Y cuando nosotros pasamos por algo también, no, pero Señor, tenés misericordia de mí, amén. Como que uno se justifica y quiere que el Señor castiga al otro, pero no se da cuenta que delante de la presencia del Señor dice que todos pecamos, amén, que todos necesitamos de la presencia y la misericordia del Señor, amén. Por eso que el Señor nos ayude cada día a poder analizarnos a nosotros mismos, amén. Dice, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, amén. Y bueno, quizás no, pero yo no le falto el respeto a mi mamá, amén. Yo a mi mamá no le falto el respeto, a mi papá tampoco, pero quizás vemos que ellos están ayudando, están haciendo algo en la casa y no lo ayudamos, o sabemos que podemos hacer algo por ellos y no lo hacemos, aunque seamos respetuosos, aunque nunca le faltemos el respeto, eso es desobedecer, amén. Sabemos también por la Biblia que la palabra, que el Señor es nuestro Padre Celestial, que cuando uno no obedece, amén, a la palabra del Señor, está siendo desobediente al Padre Celestial, amén, el que es sobre todas las cosas, y uno muchas veces no lo pasa por alto como diciendo, bueno, Dios es amor y misericordia, amén. Y que el Señor tenga misericordia en nuestras vidas. Dice ingratos, amén. Según el diccionario dice que ingrato es una persona desagradecida que olvida o desconoce los beneficios recibidos, amén. También me podía representar, amén, con esta palabra, ingrato, amén. ¿Cuántas veces recordaba cuando uno tiene un problema, cómo viene delante de la presencia del Señor y dice, bueno, insiste todo el tiempo, amén? Cuando algo la atormenta, Señor, te pido por esto, y está ahí, ora, hasta que el Señor conteste y después se olvida, amén. Pasa quizá un día agradecer y después se olvida, y el salmista David decía a su alma, no te olvides ninguno de los beneficios del Señor, amén. No seas ingrata, le decía a su propia alma, y el Señor me hablaba a mi vida, amén. Cuántas cosas el Señor contestó que uno las tiene ya, y hace mucho tiempo, amén, que el Señor contestó, y cuántas veces que uno llora, amén, y uno pide, uno suplica el favor y la misericordia del Señor, y el Señor contestó y uno se olvida, amén. Y uno anda por la vida como si fuera que merece la gracia del Señor, como si fuera que el sacrificio del Señor no es nada, amén, como si fuera que no tenemos quizás la gratitud de lo que el Señor hizo por nuestras vidas, amén. Dice que estábamos todos destituidos de la gloria del Señor, su palabra, amén. Que todos los hombres habían pecado, todos estaban destituidos, pero que el Señor, amén, Jesús pagó por cada uno de nosotros, y que gracias a Él podemos entrar hoy a la presencia del Señor, amén. Si uno lee el Antiguo Testamento, el tabernáculo, todos los requisitos que había que tener una persona para poder acercarse, aunque sea a la puerta del tabernáculo, que era un lugar santísimo, amén. Solamente unos pocos tenían acceso y se tenían que preparar constantemente y ofrecer sacrificio. Y ahora que tenemos la posibilidad de poder entrar a la casa del Señor o hablar con el Señor estando en el hogar, en el trabajo, donde sea, uno es ingrato, amén. Muchas veces uno no reconoce lo que el Señor hizo por nuestra vida, amén. No reconoce, sí, bueno, Jesús murió por nuestros pecados como si fuera un cuento más, y no nos ponemos a pensar todo lo que le costó al Señor Jesús ser obediente a su Padre, amén.
podemos ver durante todo el ministerio del Señor que Él decía, mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre. Amén. Él no le importaba si no dormía, no le importaba, amén, si lo blasfemaba, no le importaba, amén, si la gente era desagradecida, Él se mantenía fiel, amén, a su Padre, porque Él sabía que por eso, amén, por esa actitud que Él iba a tener, por esa decisión que Él iba a tomar, que Él iba a escoger el bien para nuestras vidas, amén. Y quizá uno dice, bueno, sí, no costó mucho, pero costó, amén, la salvación de cada una de nuestras almas, y que el Señor nos ayude a ser agradecidos, amén, a poder cada día recordar, amén, decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que el Señor contestó a mi vida? Amén, y hacer memoria. Yo tengo en mi casa, a veces escribía, amén, tipo como oraciones, y tengo de 2013, 14, de muchos años atrás, y a veces me pongo a leer y veo situaciones que estaba pasando que no parecían, bueno, Señor, estoy pasando por esto, me peleé con esta persona, me está pasando esto, mi hermano aquel, incluso cuando, bueno, muchas veces pedía por mi hermano Nahuel, amén, y el Señor contesta, y la alegría de que cuando pasan los años y uno lee y decir, bueno, mirá cómo estaba en este momento tan triste, tan desilusionado, amén, tan quizá frustrado, pero el Señor a su tiempo contestó, amén. Eso es un motivo de darle gracias al Señor, amén. Hoy mi hermano podía traer la palabra final allí en el kilómetro 41 y yo me gozaba, amén. Decir, bueno, cuántas veces parecía que era imposible y el Señor hizo la obra a su tiempo, amén. Y me acordaba cuando el pastor decía, saldrá algo bueno de los Pereira, amén. Que el Señor tenga misericordia, que como dijo Ezequiel, amén, solo tú lo sabes, Señor, amén. Por eso doy gracias, Señor, por esa bondad, por todas las peticiones que el Señor contestó en nuestra vida, amén. También hacía memoria que cuando empezamos nuevamente, yo estaba un poco quedada, amén, cuando empezamos en los cultos después de que falleció el pastor y empezamos a congregar todos en familia y estaba ahí en el último banco, amén, y los hermanos me invitaban a pasar, me alentaban y como que uno dice, como que no tiene voluntad de nada, amén, como que bueno, si el Señor quiere lo voy a hacer, amén, y el Señor en su misericordia nos dio la posibilidad, amén. Recuerdo, y sé que muchos recuerdan cómo el Señor me exhortó duramente, amén, por boca de nuestro hermano Oscar, y que me dijo que me bajara del caballo si no quería que Él me hiciera bajar, amén. Y yo me bajé solita porque sé que el Señor por amor es capaz de hacer cualquier cosa, amén. Por eso doy gracias por la oportunidad que el Señor me dio y a veces me olvido todas estas cosas, amén. Y uno pasa un problema, una dificultad, quizá uno está mal espiritualmente, está decaído, no tiene fuerza y se olvida todo lo que el Señor hizo, amén. Si nosotros hiciéramos memoria, si yo me pusiera a pensar todo lo que hizo el Señor, lo único que habría en mis labios sería alabanza más que quejas, amén. Pero muchas veces me encuentro en esta situación de que uno es ingrato delante de la presencia del Señor, amén. Dice en el versículo 3, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, amén. Bueno, son muchas palabras para poder detallar cada una, pero sin afecto natural, dice, amén. Es un amor que no nace naturalmente, amén. A veces a uno nos cuesta amar y parece como que es una tortura, amén, poder amar a la persona que quizá no comparte nuestros pensamientos o la persona que está mal o la persona, amén, que le cuesta un poco seguir adelante o cuántas cosas. Dice que el afecto natural es el afecto entre familia, amén, y el afecto que nace naturalmente sin que lo tengamos que forzar, amén. Y muchas veces si vemos personas que están necesitadas y no está en nosotros ese anhelo de llevar el evangelio del Señor, amén. Yo tengo esa lucha, amén, conmigo, le digo, Señor, ayúdame porque en mi trabajo donde yo estoy, mis patrones son católicos, amén. Católicos por decir, porque no van a la iglesia ni nada, pero siempre dicen, bueno, tengo que ir a hacer una misa porque el año pasado se murió la madre y se tengo que hacer una misa por el cumpleaños de mamá, amén. Y yo a veces digo, Señor, yo tengo la verdad de decirle que, bueno, ya está muerta, amén, no se puede hacer nada, que eso es una doctrina de demonio, una doctrina falsa que aparta de la verdad, amén. Y uno a veces calla y yo le digo, y pienso, amén, le digo, Señor, perdóname porque soy cobarde, soy incrédula, ayúdame a cambiar, amén. Si uno tiene la verdad, no tiene por qué ocultarla, no tiene por qué avergonzarse porque es la verdad del Señor, amén. Y si le molesta y si le duele, igual tenemos que hablar porque el Señor también nos habló, amén. Aun cuando nosotros teníamos el corazón cerrado y que no queríamos escuchar la corrección, el Señor seguía hablando porque sabía que en algún momento la palabra iba a hacer efecto, amén. Y bueno, dice, sin afecto natural, implacables, amén. Dice el diccionario que una
una persona implacable es alguien que no se deja moldear, amén. Es una persona que se cierra y que no se deja tratar, amén. Y cuántas veces el Señor nos habla, nos reprende, nos exhorta y uno está cerrado y no quiere cambiar, amén. No quiere abrirse a lo que el Señor quiere hacer en cada una de nuestras vidas, amén. Dice también intemperantes, amén. Dice que es una carencia de templanza, amén. Una persona que no se deja moldear también, amén. Una persona que no se deja enseñar, que se cierra, amén, a la corrección del Señor. Crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amén. Y cómo la lista sigue. Y yo decía, Señor, cuando leí todo esto, digo, Señor, estoy perdida porque estoy cumpliendo con todo lo que el carácter de los hombres malos, amén. Y uno a veces la palabra trae un poco de, cuando nos despierta, a veces trae un poco de tristeza porque uno se encuentra ante una vida santa y agradable que el Señor demanda y dice, ¿cómo voy a hacer, amén, para poder seguir todo esto? Y uno dice, bueno, si no pude vencer hoy, ¿qué va a pasar conmigo, amén? Uno piensa en la iglesia, en los hermanos que se esfuerzan, en los hermanos que se levantan en madrugada a orar, los ministros, los que están compartiendo la palabra, los que cuando salimos a repartir el tratadito, van y hablan con las personas, los abrazan, los aconsejan y uno está ahí con el tratadito entregando y sin saber qué decir y somos parte de la iglesia, amén. Y el Señor nos habla que también debemos tener esa misma comunión en el Espíritu para poder hablar a las otras personas, para no amarnos a nosotros mismos y decir, bueno, si yo cumplo me salvo y si se quiere perder que se pierda, amén. El Señor dice que debemos llevar el Evangelio a toda criatura, amén. Y bueno, dice la palabra impetuoso también, impulsivo y violento, amén. ¿Cuántas veces el Señor nos demanda a mi vida, amén? Tener paciencia, saber esperar, saber buscar la voluntad del Señor y uno se manda, amén. Uno hace lo que le parece porque le cuesta esperar, porque no quiere tener que pasar por un proceso y uno ya quiere, amén, ser restaurado, ya quiere hacer todo lo que uno piensa, amén, que está bien. Y el Señor dice que sus pensamientos son mejores que nuestros pensamientos, amén. Y podemos ver todo el ministerio, cada uno de los hermanos, cada uno de los mártires del Señor, cada uno de los profetas, como el Señor en su misericordia los fue tratando uno por uno, amén. En toda la Biblia no hay una persona que haya sido perfecta delante del Señor y que el Señor la haya escogido por su capacidad, amén. Sino que dice que a todos los procesó, a todos, incluso a uno le prometía algo y tenían que esperar años y años hasta que el Señor decidiera que era el tiempo correcto, amén. Y ellos esperaban, muchas veces menguaban en la fe, pero ellos seguían esperando porque tenían fe en el Señor, amén. Podemos ver a Abraham cuando el Señor le prometió un hijo, que pasaron años y años y bueno, él se tomó su decisión y bueno, hizo lo que no tenía que hacer hasta que el Señor le reanimó, amén, le dio nueva fuerza, volvió a esperar en él y el Señor le cumplió su promesa, amén. Podemos ver, David cuando el Señor le prometió de que iba a ser rey y tuvo que pasar largos años, dicen que como 15, 17 años tuvo que ser perseguido por Saúl siendo inocente, amén, que lo perseguían para matarlo y él constantemente estaba en persecución, amén, estaba su vida en peligro, pero el Señor cumplió lo que le había prometido, amén. Y así cuánto testimonio hay, amén, en la palabra del Señor, de todo lo que el Señor hizo, amén, de todo lo que el Señor, cómo obró a su debido tiempo y muchas veces uno se encuentra siendo impetuoso, amén, queriendo todo ya, queriendo, amén, pasar los procesos, amén, de bueno, Señor, contestame por favor y presenta y no cree en la sabiduría del Señor, que Él sabe cómo obrar en cada tiempo, amén. Le dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, amén. Quizá uno se muestra por fuera como una persona siervo de Dios, amén, pero dice que están negando la eficacia, amén. Quizá uno si está dudando de lo que el Señor puede hacer, por más que uno venga a la iglesia, por más que uno esté, amén, tratando de honrar al Señor con la vestimenta, con todo lo exterior también, pero si negamos la eficacia de la piedad del Señor, dice que no contamos para el reino, amén. Dice, a esto se evita. Miren qué tan peligroso era esto que le decía a Timoteo, a esas personas evitalas, amén, porque te van a hacer mal. Y bueno, Timoteo dice la palabra del Señor que era un joven, que era un hijo espiritual del apóstol San Pablo, amén, y que él podía obedecer a todo lo que se le mandaba porque era una persona temerosa del Señor, amén. Y qué lindo cuando hay una persona que está dispuesta a recibir la enseñanza de parte del Señor, amén. Él le seguía aconsejando, amén.
Le dice, pero tú, en el versículo 10, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Amén. En la palabra de apertura, nuestra hermana Débora hablaba de cómo había sufrido Pablo ese naufragio, amén, cómo lo habían calumniado, amén, cómo lo querían llevar preso por predicar la palabra del Señor, y lo cercaban por todos lados, amén, y lo querían hacer bajar para que él callara la verdad, pero él decía que había sufrido muchas persecuciones, pero que el Señor los había librado de todas, amén. Podemos ver cómo el Señor fue tratando en su vida, como decía nuestra hermana, cómo el Señor obró, amén. Él podía testificar, el apóstol Pablo, de que él era una persona también, amén, era un fariseo, como decía la palabra, amén, que era una persona que él podía ver el error en los demás y él podía mandar a matar a los nuevos cristianos porque no estaban de acuerdo con lo que él pensaba o con lo que él pensaba que era la verdad, amén. Una persona soberbia, altiva, amén, amadora de sí mismo, como todas las características que mencionamos anteriormente, pero él tuvo un encuentro con el Señor, amén. El Señor pudo cambiar su vida y él podía reconocer que era un pecador, amén, que él estaba destituido, pero que el Señor tuvo misericordia, amén. Podemos ver en primera de Timoteo, amén, versículo 1, capítulo 1, versículo 12, dice, hablando Pablo también a Timoteo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. En el versículo 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, amén. Él podía dar testimonio de lo que era, como decía nuestro hermano Diego, amén, de que no tenemos que olvidarnos de dónde el Señor nos sacó, amén. No tenemos que olvidarnos de la misericordia que el Señor tuvo para con nuestra vida, para que recordemos que esa misericordia que el Señor tuvo con nosotros la puede tener con alguien más, amén. Cuando uno muchas veces se sube a un pedestal y ve el hermano que está pasando necesidad o el hermano que está mal, amén, espiritualmente, o las personas que no conocen al Señor, uno muchas veces dice, bueno, ellos están así porque quieren, amén. Y uno se olvida que muchas veces fue rebelde, que muchas veces le costó aceptar la palabra del Señor, que muchas veces menospreció la palabra del Señor, amén, que si no fuera por la misericordia del Señor, uno podría estar perdido, amén. Porque si bien la palabra dice que el mundo está en tinieblas, sobre sus hijos va a resplandecer la luz para que el mundo pueda ver la gloria del Señor, amén. Es verdad que el mundo está en tinieblas, es verdad que el mundo está perdido, pero es nuestra responsabilidad llevar al mundo ante la presencia del Señor, amén. Por eso que el Señor tenga misericordia y nos ayude cada día a poder tener esa humildad, amén, de reconocer de dónde nos sacó el Señor. Como Pablo, amén, quizás era para Pablo vergonzoso reconocer todo eso, amén. Incluso cuando el Señor lo llamó, los apóstoles, demás apóstoles decían, bueno, ¿qué va a predicar este? ¿Cómo lo va a llamar el Señor si este nos mandaba a matar a todos? Era un asesino, amén. Era una persona que respiraba amenaza constantemente contra el pueblo del Señor. ¿Y qué me va a venir a predicar este, amén? Y el apóstol Pablo tenía esa confrontación también, de decir, ¿cómo le voy a ir a predicar yo si ellos sabían todo lo que yo hice en contra de ellos, amén? Pero él se entregó a la misericordia del Señor, amén. Y bueno, cuando yo leía todos estos requisitos, amén, que podían describir a los hombres malos, amén, como que un poco me parecía una desolación tremenda decir, Señor, todo esto tengo yo, amén, ayúdame a poder cambiar. ¿Cómo hace uno para cambiar, amén? ¿Cómo puede uno cambiar? Porque la palabra dice que Dios hizo al hombre perfecto, pero que el hombre buscó su propio mal, amén. Y podemos ver cómo el Señor creó a Adán y cómo hizo todo perfecto, le dio todo, tenía comunión íntima con él, hasta que el hombre cayó de la gracia del Señor, pecó, amén. Y entonces todas las maldiciones que se vienen arrastrando desde ese día hasta hoy, amén, por causa de la desobediencia. Y uno, por más que nazca, amén, en el Evangelio, por más que intente llevar una vida, siempre va a tener que luchar con situaciones adversas, amén, con cosas que pongan a prueba nuestra fe, amén, que pongan a prueba nuestro amor, amén, nuestra fidelidad. Y cuando uno lee todo esto y se siente un poco decepcionado de uno mismo, amén, dice, Señor, ¿cómo voy a hacer? Pero cuando leía los versículos más abajo, amén, dice en el versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido.
y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y el versículo 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Y podía ver el que dice, toda la escritura, toda la palabra de Dios es útil para corregir, amén. Y yo decía, cuando veía todo esto en mi vida, amén, y me reflejaba en todas esas características, podía tener la esperanza de que en la palabra de Dios iba a ser útil para mi vida, amén. Que en la palabra del Señor me podía redarguir, amén, me podía cambiar, dice que me podía corregir, instruir en justicia, es la palabra del Señor, amén. No hay otra salida. Quizás una vez se va al médico y empieza a dar el panorama, amén, desalentador, y uno dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Amén, cuando una persona ya está muy avanzada, pero qué lindo cuando dicen, sí, pero si hace tal y tal cosa, puede mejorar, amén. Y podemos ver en estos versículos la esperanza que el Señor nos da, amén. Él le decía, le aconsejaba a Timoteo que se instruyera en la palabra del Señor, amén. Que solamente en la palabra de Dios, la palabra que sale de la boca de Dios, era la que nos va a permitir, amén, poder cambiar nuestra manera de ser, amén. Cambiar la naturaleza corrompida que venimos cargando para poder ser un instrumento útil en sus manos. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, amén. Qué lindo poder llegar a ese conocimiento pleno de la palabra del Señor, a poder abrazar la palabra del Señor, a poder amar lo que salió de la boca del Señor para nuestro bien, amén. Dice que cuando nosotros podamos cumplir con la palabra, cuando podamos insistir, amén, leer, comprender, interesarnos por la palabra del Señor, dice que vamos a ser enteramente preparados para toda buena obra, amén. Qué lindo cuando se pueda presentar necesidad, cuando pueda haber un problema, amén, alrededor nuestro, de que estemos preparados, amén, en el trabajo, donde quiera que seamos, y veamos una situación que no se puede resolver, y que no esperemos que, bueno, voy a orar y voy a ver que el Señor conteste, sino que ya estemos preparados para decir, bueno, puedo hacer una oración por vos, Dios te puede sanar, Dios te puede cambiar la situación, porque ya vamos a estar preparados, amén, ya vamos a estar dispuestos. No va a haber necesidad de que tengamos que esperar y lamentarnos y llorar y quejarnos, sino que a través de la palabra del Señor dice que Él nos va perfeccionando, amén. Por eso Él constantemente insistía a su hijo espiritual Timoteo diciendo que se esforzara en la palabra, amén. Que tenga cuidado del mismo, que tenga cuidado de dónde andaba, de lo que hacía, y que pudiera seguir el ejemplo que Él le había dado, amén. Podemos ver la integridad, amén, el milagro tan grande que hizo Dios en la vida del apóstol Pablo, que él podía decir con seguridad, vos viste cómo yo caminé, vos viste todo lo que yo hacía, todo lo que yo padecí. No era una persona que estaba en una buena posición económica y hablaba por hablar, sino que él padecía por causa de Cristo, amén. Así como él había hecho padecer a otros, él tuvo que pasar ese proceso de también padecer, pero él amaba al Señor, amén. Él amaba la palabra del Señor. Él amaba, amén, lo que el Señor había hecho en su vida, de que pudo dejarlo, amén, que siga, pudo exterminarlo el Señor, amén, por causa de vengar la sangre de sus hijos que habían fallecido por culpa de este hombre, amén, cuando estaba perdido en la ignorancia, pero el Señor tuvo misericordia y el Señor hizo un cambio en su vida, amén. Entonces él podía entender y podía comprender que en la palabra del Señor estaba el poder para cambiar, amén, y él tenía la seguridad de decirle a este jovencito, amén, vos viste cómo yo caminé, amén. Miren, si el apóstol Pablo hubiera seguido siendo un fariseo, amén, como el Señor decía, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen, amén. Si ellos decían, bueno, pero vos me hablas mucho, pero no estás cumpliendo con nada, amén. Pero él podía decir con seguridad, vos viste todo lo que yo hice, vos viste todo lo que padecí, viste cómo me mantuve firme, viste mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, amén. Buscaba esa palabra en el diccionario, dice que es como la templanza y la confianza de poder seguir adelante a pesar de las situaciones adversas, amén, que él no bajaba los brazos, amén, tenía que pasar por muchas cosas, pero él sin embargo podía seguir firme porque él sabía, amén, de quién lo había llamado. Muchas veces uno se olvida quién nos llamó y le da muchas veces crédito a lo que dice el enemigo, a cuando nos desalienta, amén, en vez de creer lo que el Señor es capaz de hacer en cada una de nuestras vidas, amén.
Y bueno, él podía aconsejarlo de que leyera la palabra, amén. Le decía, toda la palabra es inspirada por Dios, amén. Nosotros, quizás ellos no tenían el acceso que tenemos nosotros ahora, amén, de toda la palabra del Señor, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, y no sabía quizás que en un momento nosotros íbamos a estar leyendo las palabras que le escribieron a Timoteo, amén, porque esta carta era para Timoteo, pero qué lindo que el Señor las pudo traer hasta nosotros, amén, para que nosotros podamos conocer de esta historia. Yo recuerdo que cuando falleció el pastor, amén, yo le había comentado a mi compañera de trabajo y ella me decía, pobre hombre, yo siempre le digo a mi marido qué buen pastor que tuviste. Me dice, ella nunca lo conoció, amén, al pastor, yo nunca le hablé tampoco de él, pero decía, bueno, quizás me alegraba de que por lo menos en sí se puede ver un cambio, amén. Ella podía conocer el testimonio del pastor a través de cómo yo me comportaba en el trabajo y sin conocerlo, ella sabía, amén. Y qué lindo que nosotros podamos comportarnos y siendo fieles al Señor, amén. De que a pesar de que las personas no conozcan a Dios, conozcan a los que sirven a Dios y por eso quieran conocer al Señor, amén. Por eso damos gracias al Señor por el ejemplo, amén, que tuvimos, porque dice que debemos poner los ojos en Jesús, pero que también debemos honrar a los que nos enseñan, amén. Y si uno recuerda todo lo que pasó, amén, todos los consejos del pastor, siempre que él podía estar todos los días en la casa del Señor, amén, que no tenía descanso, amén, y quizá hace mucho tiempo me acuerdo que el pastor había hecho una vigilia y que al otro día dijo que todos los hermanos descansaran, y al otro día, ese mismo día que supuestamente era descanso, se puso a arreglar acá, amén. Dijo, bueno, vamos a estar trabajando en la iglesia. Y me acuerdo que 2 hermanos se reían y dice, no, el pastor es así, dice, él dice que nos da descanso, pero en realidad nos da el día libre para que vengamos a trabajar a la casa del Señor, decían, amén. Y se reían porque, la voluntad que tenía el pastor siempre de poder trabajar, amén, para la obra del Señor, amén. Y él podía, siempre recuerdo que él decía, si alguien tiene que decir algo en contra de mí, si alguien me vio alguna vez blasfemando o haciendo algo que no debía, que se pare y que me acuse, decía, amén. Y no nos podíamos parar porque podíamos ver la conducta del siervo, amén. Que el Señor quizá a veces estaba enojado, pero siempre era por el celo de la palabra del Señor, amén. Y muchas veces uno no la entendía, decía, bueno, pero ¿cómo se va a enojar? Mira que enojado que estaba, que esto, que el otro, ¿cómo le va a decir eso? Pero era el celo por la palabra del Señor, amén. Era el celo porque se guardara la doctrina que él había aprendido, amén. Yo no conocía al pastor de él, pero mi papá siempre me cuenta que el pastor Lucero, amén, que era el que le enseñó y el primer pastor, que lo puso a prueba muchas veces, amén, que era una persona muy dura, que era una persona que muchas veces lo humilló al siervo, pero él se mantuvo firme por amor al Señor, amén. Imagina si el pastor cuando le llamaba la atención, él lo hubiera insultado, hubiera blasfemado y se hubiera ido de la presencia del Señor, él no pudiera haber seguido con este ministerio, amén. Él no pudiera haber instruido a otras personas para que hoy en día, por la misericordia del Señor, podamos seguir adelante, amén. Por eso, qué lindo poder cuidarnos de nosotros mismos, amén, ver que en la palabra del Señor está la esperanza para poder restablecer la naturaleza caída del hombre, amén. En la palabra del Señor podemos encontrar la corrección, amén, el aliento, amén, podemos encontrar la reprensión para poder cambiar nuestra manera de ser. Cuando uno a veces se abruma, amén, dice, Señor, ¿cómo hago para cambiar todo esto? Está en la palabra, amén, la respuesta está siempre en la palabra. Y bueno, esto traía alegría a mi corazón, amén, decir, bueno, todavía hay esperanza, amén, si me aferro a la palabra, si busco la palabra, si amo la palabra, entonces yo voy a poder cambiar gracias a la misericordia del Señor, amén. Por eso quería compartir esta hermosa palabra con cada uno de ustedes. Yo no sé con lo que está luchando cada uno, amén. Muchas veces uno son vicios, otros son carácter, amén, otro es la pereza espiritual, cuántas cosas que pueden estar, amén, atentando en contra de nuestra vida espiritual, pero la respuesta está en la palabra, amén. El Señor va a hacer la obra cuando nosotros aprendamos a amar su palabra, amén. No solamente a oírla, sino como decía nuestro hermano Marcos el día miércoles en la casa del Señor, que había que escudriñar también la palabra, amén. No solamente leerla, decir, bueno, voy a leer un capítulo por día y leerla y ya está, sino que detenerse, amén, y decir qué es lo que el Señor quiere hablar, amén. ¿Cómo puedo aplicar esta palabra el día de hoy para que pueda ser una mejor persona delante de la presencia del Señor, amén? Y así también, cuando uno ya aprende la palabra, poder ponerla por obra, amén, porque de nada sirve la palabra y tener conocimiento de la palabra y pasar horas leyendo la palabra si uno no obedece, amén.
el apóstol Pablo dice que era un conocedor de la palabra y antes de que el Señor tenga un encuentro con él, todo ese conocimiento no le servía porque se guiaba según su justicia y su parecer, amén. Hasta que él tuvo un encuentro personal con el Señor, y entonces esa palabra empezó a cobrar vida y él estuvo dispuesto a humillarse delante de la presencia del Señor. El Señor le fue revelando cosas, amén. El Señor le fue mostrando el camino, llevando mensajes para que él pudiera aconsejar a otro y que esa palabra hoy pudiera llegar a nuestras vidas, amén. Dice el capítulo 1 de Timoteo, para terminar, amén, en el mismo capítulo 1, versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna, amén. Dice la palabra del Señor que es una palabra fiel y digna, amén. No es un simple libro, amén, que uno puede escribir hablando de psicología, de pensamiento, de ciencia. Dice que es una palabra digna, amén, porque nace del corazón del Señor, porque nace, amén, de la sabiduría eterna del Señor, amén. Hay tanto misterio que nosotros nunca vamos a poder, ni siquiera las mentes más inteligentes, más capacitadas, van a poder explicar del Señor. Pero Él en su misericordia nos acerca esta palabra para que nosotros podamos conocer que Cristo murió por nosotros, amén. Que cuando tengamos un problema, una dificultad, una debilidad, una lucha, que recordemos que Él ya consumó todo, amén. Dice que Él venció todo para que nosotros, aferrados a Él y a su palabra, podamos ser trasladados del reino de las tinieblas a su luz admirable, amén. Y no solamente para bien nuestro, sino para bien de las personas que nos rodean, amén. Por eso esta palabra fue bendición para mi vida. Como el Señor habló, amén, bueno, decía, mira, todo esto estás haciendo mal, trata de cambiar, amén, no tratar, sino cambiar, amén. ¿Cómo vamos a cambiar? Aferrándonos a la palabra del Señor, amén. Por eso, bueno, sigo pidiendo oración a cada uno de ustedes, amén, como así también oramos los unos para los otros, para que el Señor nos ayude a amar su palabra, amén. Que el ministerio pueda seguir creciendo amando la palabra del Señor, amén. Porque uno muchas veces quizá mira las otras iglesias que dicen, bueno, pero aquella iglesia es moderna, hacen esto, hacen aquello, y uno mirando lo que hacen los demás se olvida de mirarse a sí mismo, amén. Y uno dice, no tiene que mirar lo que hacen los demás, amén. Que hagan lo que quieran, uno tiene que ver cómo está uno para ser mejor persona en la familia, y así la familia sea bendecida, y cuando nos congreguemos podamos sentir la comunión en el Espíritu, amén. Y cuando la iglesia pueda ser una, como el Señor dijo, entonces va a ser ejemplo para aquellas vidas que están allá afuera, amén. Por eso doy gracias al Señor de que Él nos da esperanza, amén. A pesar del panorama muchas veces desalentador, Él nos da esperanza a través de su palabra, y esta palabra fue de mucha bendición para mi vida, amén. Y ruego, amén, que el Señor cada día nos ayude a poder ponerla por obra para poder ser esos obreros aprobados que no tienen de qué avergonzarse, amén. Por eso doy gracias al Señor por esta oportunidad que me dan de poder compartir su palabra y de compartir lo que el Señor habló primeramente a mi vida, amén. Que Dios la bendiga. Aleluya, gloria al Señor. Cuánto dan gracias por la palabra del Señor, hermano.